Haciendo un resumen muy rápido, si os acordáis, el primer día Rafael Nadal había sido director del periódico y ahora es columnista de La Vanguardia. Hizo desde un punto de vista muy ecléctico, cuáles eran algunos de los tópicos sobre la prensa tradicional y la prensa digital que a su juicio estaban equivocados o que enmascaraban el posible debate. Y a continuación Carlos Flo aportó una serie de ideas y de datos sobre la situación de la prensa tradicional, con una crítica, entiendo, al modelo hasta ahora editorial, o a los editores que en general quedaban en España. Ayer Xavier Salvador abordó desde otra perspectiva, desde una perspectiva más interna, cuáles eran a su juicio las aportaciones que se estaban haciendo desde el mundo digital al periodismo, y luego entramos en una vertiente algo diferente desde un hombre del mundo de la empresa, cuáles eran a su juicio los modelos o algunas de las pautas que debían de seguir, criterios que deberían de seguir modelos de éxito en el mundo digital, sobre todo en el tema de la financiación, en el tema del pay-per-view, etcétera, etcétera. Hoy vamos a abordar con Jesús Cacho, que como sabéis es un periodista de larguísimo recorrido, por su brillantez más que por su edad. Es un hombre que era un brillante columnista en El Mundo, en otros medios de comunicación, y que además pasará a la historia del periodismo de ese país, y no son frases ampulosas ni exageradas, por haber sido el hombre que puso en marcha El Confidencial, que, como ayer vimos, si había un modelo de éxito en el campo del periodismo en este país, en el campo digital, era El Confidencial, desde un punto de vista económico, sobre todo más importante, de un punto de vista de modelo periodístico. Pues con Jesús Cacho vamos a empezar la primera sesión de este miércoles. Deciros antes una cosa, tenía un encargo de algunos de vosotros, los que habéis cogido la modalidad B, me parece, tenéis que hacer un trabajo de aproximadamente 10 horas sobre el curso, que tenéis que entregar, me parece que tenéis de plazo una semana después de que acabe este curso. Nosotros queríamos proponer que el trabajo sea una reflexión a partir del documento que se os entregó ayer sobre el New Yorker, las reflexiones que hace en este documento, que tenéis todos, me parece, porque estáis absolutamente todos, y que hagáis una reflexión sobre algunos de los conceptos que se vierten aquí, sobre el modelo de periodismo que se tiene que hacer, sobre lo que implica este modelo de periodismo, y que hagáis también, os aproximéis después, a partir de estas reflexiones que hacía el editor de New Yorker, que os aproximéis a los modelos de información que hay actualmente en España, y que digáis a vuestro juicio cuál podría parecerse más, menos, por qué, por dónde podría ir. Cualquier duda, si os parece, la comentamos después en el descanso. Y ya vamos a dar la palabra a Jesús Cacho. Buenos días a todos. Perdón por el retraso, pero bueno, ayer perdí el avión y he tenido que madrugar hoy y llegar un poquito más tarde. Gracias a Juan García y muchas gracias por la invitación. A mí me gusta mucho mantener contacto con la gente, y si son colegas, pues evidentemente mucho más. No sé si tenemos tiempo previsto, y hay diálogo, después hay coloquio. Vale, estupendo. Bueno, es una tremenda, casi más que una paradoja, una parajoda, que yo esté hoy aquí como para hablaros del éxito del Confidencial que yo he creado, puesto que yo hoy estoy fuera del Confidencial, como sabéis, después de una tremenda bronca interna con mi todavía socio e íntimo amigo durante 20 y tantos años, que fuimos los creadores del Confidencial. El motivo, si alguien está interesado, brevemente lo puedo relatar después, pero vamos, es una discrepancia sobre el modelo de personal que ha cristalizado en mi salida, al haberse hecho él con la mayoría del capital. Es decir, nosotros éramos socios fundadores, yo sigo teniendo, soy el primer accionista del Confidencial con el 30%,
Pero mi socio, que era el gestor, el gerente, pues sin yo percatarme, me sorprendió un día con que había sindicado las acciones de sus amigos en el Confidencial y era propietario del 57%. Por lo tanto, desde ese mismo momento supe que mi suerte estaba echada en el Confidencial y que era cuestión de meses que estallara la chispa de mi salida. Y en efecto, pues me he aplicado la ley de las mayorías societarias y por lo tanto, pues me cesó un día como director del Confidencial, y ese cese en un director de un medio significa la salida del medio, por mucho que la otra parte diga que no te echa, que quiere que sigas escribiendo y ese tipo de cosas. Si un consejo de administración retira la confianza de un director, pues el director se va y punto. Por lo tanto, digo que es paradójico que yo esté hoy aquí, a pesar de que en efecto sigue siendo director del Confidencial. Lo ocurrido es una desgracia en términos del medio, yo lo creo sinceramente, porque habíamos logrado una extraña simbiosis entre la parte gerencial y la parte periodística, y esa extraña simbiosis en un medio pequeño como es el Confidencial, no perteneciente a ningún gran grupo, es casi un milagro, muy difícil de conseguir. Y es una desgracia porque yo creo que el Confidencial, con mi salida, queda ayuno, queda huérfano de ideología, entendida en el más amplio y mejor sentido de la palabra. Es decir, ahí no hay la dirección o el talento capaz de darle un fin en el futuro a ese medio, que va a seguir siendo relativamente importante porque todos los periodistas que hay allí saben trabajar, porque les he fichado yo, porque les he enseñado yo en gran medida y porque yo he predicado con el ejemplo en el Confidencial, y por lo tanto saben hacer su trabajo y saben hacerlo bien, pero lo que no hay es dirección, lo que ahora no hay es dirección, y se nota mucho. Yo noto todos los días en el Confidencial pues errores de bultos en la manera de enfocar las noticias, en la manera de titular, etcétera, etcétera. No obstante lo cual, sigue siendo, yo creo, un medio potente y con vocación, porque los periodistas que están allí saben hacer periodismo. ¿Cuál ha sido el secreto de un medio que empezó en mayo de... Bueno, este año está celebrando su 10º aniversario, en mayo de 2001. ¿Cuáles son las claves de un medio surgido de unos profesionales sin relación empresarial, sin apoyos empresariales notables o de ninguna clase? Pues yo creo que varias causas. En primer lugar, la vocación de hacer periodismo. Eso pues puede sonar casi a una butad, porque somos periodistas y se supone que hacemos periodismo, pero yo creo que hoy es el misterio, la gran palabra que encierra la gran crisis por la que atraviesa la profesión: hacer periodismo. Y eso implica hacer periodismo. Cuando yo aludo a hacer periodismo como nos enseñaron en las escuelas. Yo soy de la última promoción de la antigua Escuela Oficial de Periodismo, antes de que fuera facultad. Como vimos a los grandes maestros, como vimos a nuestros clásicos desde Larra y Quevedo hacer periodismo, es decir, salir a la calle, descubrir noticias, investigarlas y contarlas, a ser posible con toda libertad, o con el mayor grado de libertad posible. Bueno, esa vocación estuvo siempre presente en el Confidencial, a pesar de que la verdad es que el crecimiento fue como un pequeño barquito de papel echado en una torrentera que nadie sabe dónde va a parar. De hecho, a mí lo que no me gustó nunca del Confidencial fue la marca, precisamente, la cabecera, el Confidencial, porque el Confidencial, inmediatamente que yo me hice cargo de la dirección, que fue después del primer año, yo me hice cargo de la dirección en el 2002, a lo largo de 2002, y entonces yo imprimí el ritmo y el estilo que yo quería hacer de aquello. Tuvo vocación de medio generalista, de ser un gran medio de comunicación, fundamentalmente, eso sí, centrado en
en la economía, porque la columna vertebral de los periodistas, la mía era económica, periodismo económico, y la de los fichajes que yo hice era fundamentalmente periodismo económico, pero abierto también al periodismo político y luego abierto a todo, claro. Un medio de comunicación, por pequeño que sea, incluso en Internet, es como un restaurante que tiene que dar en la carta todo, desde postres hasta primeros platos, carne, pescado, frutas y de todo. Por lo tanto, vocación de hacer periodismo, vocación de hacer información propia. ¿Cuál es lo que distingue, por ejemplo, al Confidencial? Hoy también, por ejemplo, la economía digital, que es una buena réplica en Cataluña de lo que en principio fue el Confidencial. Del resto de